Entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico se extiende una de las regiones del océano con peor fama de todo el planeta. El Triángulo de las Bermudas, señalado durante décadas como una zona maldita donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Pero detrás de cada uno de esos misterios hay una historia real, documentada y casi siempre más fascinante que la propia leyenda. Hoy vas a conocer 7 historias muy poco conocidas del Triángulo de las Bermudas, el buque de guerra más grande de la Marina de Estados Unidos, que se esfumó con más de 300 personas a bordo sin enviar una sola señal. 5 aviones militares perdidos en una única tarde, junto al avión que salió a rescatarlos y tampoco regresó jamás. Y un carguero hallado a la deriva en mitad del mar, con sus camarotes intactos y un perro como único superviviente a bordo. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El USS Cyclops, el mayor misterio de la historia de la Marina de Estados Unidos. El barco de guerra más grande de la Marina de Estados Unidos se esfumó en el mar con 306 personas a bordo, y más de un siglo después, nadie ha encontrado ni un solo tornillo de él. Ocurrió en marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, y sigue siendo la mayor pérdida de vidas de la historia de la Marina estadounidense sin que hubiera de por medio un combate. Su nombre era Cyclops, como el gigante de un solo ojo de la mitología griega, y su desaparición es uno de los grandes misterios del mar de todos los tiempos. El Cyclops era un coloso. Medía más de 160 metros de eslora, casi tanto como el Titanic, y había sido construido para transportar enormes cantidades de carbón con el que abastecer a otros buques de la flota. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, este gigante se convirtió en una pieza clave, un caballo de carga que movía materias primas de un lado a otro del océano para alimentar la maquinaria bélica. Llevaba navegando sin problemas desde 1910, y su casco había cruzado el Atlántico, el Caribe y aguas de medio mundo sin un solo percance grave. A comienzos de 1918 recibió una misión aparentemente rutinaria: viajar hasta Brasil y traer de vuelta a Estados Unidos una carga vital para la guerra. Miles de toneladas de mineral de manganeso, un material imprescindible para fabricar acero y, con él, armamento. El Cyclops zarpó de Río de Janeiro, hizo escala en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía y puso rumbo a Baltimore, en la costa este estadounidense. Sobre el papel, era un trayecto más de los muchos que aquel barco había completado a lo largo de su vida. Pero desde el principio hubo señales de que algo no marchaba bien. Antes de salir de Brasil, el capitán había informado por escrito de un problema serio. Uno de los 2 motores del barco tenía un cilindro agrietado y estaba fuera de servicio, lo que obligaba al Cyclops a navegar con una sola hélice. Una junta de inspección confirmó la avería y recomendó que el buque regresara a Estados Unidos para ser reparado. Aún así, cargado hasta los topes y renqueando con medio motor, el gigante emprendió el largo viaje de vuelta a casa. La sobrecarga era el segundo problema, y no menor. La capacidad máxima recomendada del Cyclops rondaba las 8.000 toneladas, pero en aquel viaje llevaba alrededor de 11.000 toneladas de mineral. El peso era tal que, al hacer una parada no prevista en la isla de Barbados, las autoridades comprobaron que la línea de flotación del barco quedaba por debajo del agua, la señal inequívoca de que iba peligrosamente cargado. Pese a todo, se le autorizó a continuar. El Cyclops repostó agua y provisiones. Largó amarras rumbo al norte y se adentró en el Atlántico. Nunca más se volvió a saber de él. El último rastro fiable del barco es difuso. El 4 de marzo salió de Barbados con destino a Baltimore, donde se le esperaba 9 días después. Un petrolero que transportaba melaza afirmó haberlo avistado el 9 de marzo frente a las costas de Virginia, aunque su capitán se desdijo más tarde de aquella observación. El día 13, la fecha prevista de llegada, pasó sin que el Cyclops apareciera por ningún puerto. Y así siguió, un día tras otro, sin que el mayor buque de la flota diera la menor señal de vida. Se había desvanecido en algún punto entre las Antillas y la costa estadounidense. La Marina organizó una búsqueda desesperada. Se rastrearon las rutas, se interrogó a otros barcos, se peinaron kilómetros de océano. No apareció absolutamente nada, ni un bote salvavidas,
ni un chaleco, ni una mancha de combustible, ni un solo cuerpo. 306 personas se habían esfumado sin dejar ni una huella. El subsecretario de la Marina de la época resumió el desconcierto general en una frase que se haría célebre. No había habido en toda la historia de la Marina un misterio tan desconcertante como la desaparición del Cyclops. Como el país estaba en guerra, la primera sospecha fue inevitable. Que un submarino alemán lo hubiera hundido a traición. Era la explicación más lógica en aquel momento, y durante años se dio casi por buena. El problema es que, cuando terminó la guerra y se abrieron los archivos alemanes, no apareció ni una sola mención al Cyclops. Ningún submarino se había atribuido su hundimiento, algo impensable si de verdad lo hubieran torpedeado. La teoría más sencilla se derrumbaba, y en su lugar quedaba un vacío que, con el paso de las décadas, se llenaría de rumores, leyendas y las explicaciones más disparatadas. El capitán del Cyclops guardaba un secreto que, tras la desaparición del barco, lo convertiría en el principal sospechoso de una traición. Su nombre oficial era George Worley, y llevaba al mando de aquel buque desde su primer viaje, en 1910. Pero George Worley no era en realidad su verdadero nombre. Había nacido en Alemania con otro nombre completamente distinto y, siendo joven, allá por 1878, se había fugado de un barco en la costa de San Francisco para empezar una nueva vida en Estados Unidos, adoptando la identidad de un amigo. Durante décadas ocultó de dónde venía realmente, y nadie a bordo conocía del todo su pasado. Aquel hombre reservado y de mal carácter arrastraba consigo una historia que él mismo se había encargado de enterrar. Aquel origen alemán, en plena guerra contra Alemania, resultaba explosivo. Y por si fuera poco, el capitán tenía fama de simpatizar con la causa alemana y de expresarlo en voz alta. El cónsul estadounidense en Barbados, que fue de las últimas personas en tratar con la tripulación, dejó constancia de algo que le había llamado la atención. En la lista del Cyclops figuraba un número llamativamente alto de apellidos alemanes. Cuando el barco se esfumó, todo aquello alimentó una sospecha inquietante, la de que el propio capitán hubiera entregado el buque al enemigo. La Oficina de Inteligencia Naval llegó a investigar formalmente su lealtad a Estados Unidos, sopesando la posibilidad de que hubiera desviado el barco para entregárselo a Alemania. Nunca se encontró la menor prueba de ello, pero el rumor persiguió su memoria durante años. El retrato que dejaron sus hombres no ayudaba a defenderlo. Uno de los oficiales que había viajado a bordo, y que por suerte para él desembarcó en Río antes de la última travesía, escribió muchos años después sus recuerdos del capitán. Lo describió como un marino tosco y excéntrico, un hombre de otra época que paseaba por cubierta con un bastón, mal navegante, exageradamente cauteloso y con muy pocos modales. Poco querido tanto por los oficiales como por la marinería, Worley se ganó entre la tripulación el apodo del holandés maldito, en referencia despectiva a su origen germánico, y arrastraba fama de bebedor y de tratar con dureza a sus hombres. El ambiente a bordo era tan malo que, meses antes de la desaparición, se había llegado a producir un conato de motín, rápidamente sofocado y castigado. La Marina había defendido al capitán de las acusaciones y lo había mantenido al mando, pero la semilla de la desconfianza estaba plantada. Cuando el barco desapareció, hubo quien se preguntó si aquel clima envenenado no habría terminado en una tragedia a bordo, en una rebelión que se le fuera de las manos a alguien y acabara mandando el buque al fondo. Es una hipótesis posible, aunque los expertos la consideran poco probable, porque hasta un barco con un mal capitán y una tripulación descontenta suele completar sin incidentes una travesía normal por aguas tranquilas. Hay un detalle todavía más revelador, y tiene que ver con la carga. Según el testimonio de aquel oficial superviviente, el único hombre a bordo que sabía de verdad cómo se debía almacenar el manganeso era el segundo de a bordo, el oficial ejecutivo del barco. Y ese hombre, por culpa de una discusión trivial con el capitán, había sido arrestado y confinado en su camarote. Es decir, el barco cruzó el Atlántico cargado con miles de toneladas de un mineral peligroso y difícil de estivar, sin que la persona más capacitada para supervisar esa tarea pudiera hacer su trabajo. Ese pequeño drama personal, una pelea absurda entre dos hombres, pudo tener consecuencias catastróficas para las 306 vidas que iban a bordo. Conviene entender por qué el manganeso era tan traicionero. Se trata de un mineral mucho más denso y pesado que el carbón para el que el Cyclops había sido diseñado. Eso significa
que una tonelada de manganeso ocupa mucho menos espacio que una tonelada de carbón, de modo que la carga no llenaba las bodegas por igual, sino que se concentraba en el fondo dejando huecos por los que podía desplazarse de un lado a otro con el vaivén del mar. Un mineral así, mal estivado y en un barco sobrecargado, era una bomba de relojería. Bastaba un golpe de mar lo bastante fuerte para que toda esa masa se corriera hacia un costado y desequilibrara el buque de forma irreversible. Y precisamente, esa combinación de factores es la que, para la mayoría de los investigadores, explica lo que ocurrió aquella noche en el Atlántico. Lo más escalofriante del caso Cyclops es que no fue un hecho aislado. Sus dos barcos gemelos desaparecieron después exactamente igual, sin dejar rastro. El Cyclops pertenecía a una familia de 4 buques idénticos, construidos con el mismo diseño para el mismo trabajo. 2 de ellos, el Proteus y el Nereus, corrieron un destino tan inquietante que parece sacado de una historia de terror. Durante la Segunda Guerra Mundial, en noviembre y diciembre de 1941, con apenas unos días de diferencia entre uno y otro, ambos se esfumaron en el Atlántico, en la misma región, sin enviar tampoco ninguna señal de socorro y sin que apareciera jamás un solo resto. Uno de ellos, cuando desapareció, navegaba además por prácticamente la misma ruta que había seguido el Cyclops en su último viaje. Y aquí está la clave que une a los tres. El Proteus y el Nereus no transportaban carbón cuando desaparecieron, sino cargamentos pesados de mineral, igual que había hecho el Cyclops en su último viaje. 3 barcos hermanos, con la misma estructura, cargados con el mismo tipo de material denso y traicionero, tragados por el mismo océano de forma casi idéntica. Para los investigadores serios, esa repetición no es una maldición ni un fenómeno sobrenatural, sino justo lo contrario. La prueba de que el problema estaba en los propios barcos, en un fallo de diseño que compartían los 3. El cuarto hermano de la familia, el Júpiter, fue el único que no se hundió por sí solo, y no por casualidad, sino porque había sido transformado años antes en el primer portaaviones de la historia de Estados Unidos, lo que modificó por completo su estructura. Ese detalle refuerza la idea de que el defecto estaba en el diseño original de aquellos cascos. La explicación más aceptada hoy tiene que ver con la estructura de estos buques. Las grandes vigas de hierro que recorrían el casco de esta clase de barcos tendían a debilitarse con el tiempo, corroídas en parte por la naturaleza química de algunas cargas. De hecho, otros barcos de características parecidas llegaron a partirse literalmente en 2, incluso con el mar en calma. Si a un casco ya debilitado se le añade una sobrecarga brutal, un mineral que se desplaza y una tormenta, el resultado puede ser catastrófico e instantáneo. Y precisamente hubo una tormenta. Al día siguiente del supuesto último avistamiento del Cyclops, se registró un temporal violento y destructivo en la zona por la que debía estar navegando. Con todos estos datos sobre la mesa, la reconstrucción más probable es la siguiente. En algún momento de la travesía, quizá durante aquella tormenta, la enorme masa de mineral mal estivado se desplazó de golpe hacia un costado. El barco, ya sobrecargado y con el casco debilitado, se escoró sin remedio. El agua empezó a entrar a raudales y el gigante o bien volcó o bien se partió en 2 y se hundió en cuestión de minutos. Todo habría sucedido tan rápido, y probablemente de noche, cuando la mayoría de la tripulación dormía bajo cubierta, que nadie tuvo tiempo de lanzar un bote ni de enviar un mensaje de auxilio. Eso explicaría lo más desconcertante del caso: la ausencia total de supervivientes, de restos y de SOS. Pero, como suele ocurrir cuando un misterio no deja pruebas, el vacío se llenó de leyendas. Al no haber un pecio que examinar, la imaginación popular voló libre durante décadas. Se dijo que el Cyclops había sido capturado por piratas, que se lo había tragado un pulpo gigante, que había sido víctima de una ola monstruosa surgida de la nada. Y con el tiempo, cómo no, el barco pasó a engrosar la leyenda del Triángulo de las Bermudas, esa región del Atlántico a la que se atribuyen desapariciones inexplicables. Hubo incluso quien habló de vórtices que conducían a otra dimensión y de intervención extraterrestre. Nada de eso se sostiene, pero el atractivo del enigma es tan fuerte que esas versiones fantásticas todavía circulan.
Lo cierto y comprobable es más sencillo, y a su manera, más aterrador. El mar se tragó a 306 personas en cuestión de minutos, y guarda su secreto en el fondo desde hace más de 100 años. Todavía hoy, descendientes de aquellos tripulantes dedican años de su vida a rebuscar en archivos navales, registros y viejos documentos con la esperanza de dar por fin con una pista, y equipos de arqueólogos marinos han examinado pecios repartidos por el Atlántico sin que ninguno coincida con las características del Cyclops. El gigante de un solo ojo sigue ahí abajo, en algún lugar entre las Bermudas y la costa estadounidense, roto o cubierto por el sedimento, negándose a ser encontrado. El Rubicón, el carguero hallado a la deriva sin un solo tripulante. Un barco apareció a la deriva frente a las costas de Florida sin un solo ser humano a bordo, y el único superviviente que corría por la cubierta moviendo la cola era un perro. Ocurrió el 22 de octubre de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando patrullas de la Marina de Estados Unidos localizaron un carguero que se movía lentamente por el mar, sin rumbo fijo y sin enviar ninguna señal. El barco se llamaba Rubicon, y su hallazgo se convertiría en una de las historias más repetidas, y también más deformadas, de todo el catálogo del Triángulo de las Bermudas. La escena, tal y como se encontraron los marinos al subir a bordo, tenía todos los ingredientes de un buen misterio. El Rubicón estaba en un estado excelente, perfectamente a flote, sin daños aparentes en el casco. En los camarotes seguían las pertenencias personales de la tripulación, colocadas como si sus dueños fueran a volver en cualquier momento. Y en medio de todo aquel silencio, el perro, tranquilo y sano, recibía a los recién llegados como si nada extraño hubiera pasado. De la tripulación humana, en cambio, no había ni rastro. Habían desaparecido todos, dejando atrás sus cosas y a su mascota. Con el paso de los años, esta historia fue creciendo como una bola de nieve. En muchas versiones populares se llegó a afirmar que en el Rubicón debían viajar más de 300 personas y que todas ellas se habían esfumado en un instante como si se hubieran evaporado del barco. Se pintaba la imagen de un buque enorme, lleno de pasajeros, del que de repente no quedaba nadie salvo un perro asustado. Era el relato perfecto para alimentar la leyenda de una fuerza sobrenatural capaz de hacer desaparecer a la gente sin dejar el menor rastro. El problema es que casi nada de esa versión espectacular es cierto. El Rubicón no era un gran transatlántico repleto de pasajeros, sino un modesto barco de carga. La cifra de los 300 desaparecidos es un invento que se fue repitiendo de libro en libro y de web en web hasta convertirse en una supuesta verdad. En realidad, la tripulación de un carguero así se contaba con los dedos y la historia auténtica, la que se puede reconstruir a partir de los pocos datos fiables que existen, no necesita ningún fantasma ni ningún vórtice para explicarse. Es mucho más terrenal, pero también mucho más interesante, porque cuando uno se fija en los detalles concretos que los marinos anotaron aquel día, empieza a ver que el barco no guardaba silencio sobre lo ocurrido. En realidad, estaba lleno de pistas. Faltaban los botes salvavidas. De la proa colgaba un cabo de amarre roto. Y en el cuaderno de bitácora, el diario de a bordo donde se anotan los movimientos del barco. La última entrada no se había escrito en alta mar, sino semanas antes, cuando el Rubicón todavía estaba atracado tranquilamente en un puerto. Esas 3 pistas, juntas, cuentan una historia muy distinta a la de la desaparición mágica. Conviene entender también el momento en que apareció el Rubicón, porque explica mucho de lo que pasó después. Corría el año 1944, y el mundo estaba en guerra. La Marina estadounidense tenía sus recursos volcados por completo en el conflicto, patrullando las costas en busca de submarinos enemigos y protegiendo los convoyes. Un pequeño carguero abandonado, por muy curioso que fuera el detalle del perro, no era ni de lejos una prioridad. No había tiempo, ni hombres, ni ganas de abrir una investigación a fondo sobre un barco vacío cuando había una guerra mundial que ganar. Por eso el caso del Rubicón nunca recibió una investigación oficial en condiciones en su momento. El barco se remolcó, se anotó el hallazgo, y poco más. Aquella falta de una explicación clara y detallada dejó un hueco que, décadas más tarde, los aficionados al Triángulo de las Bermudas se encargarían de rellenar con las versiones más fantasiosas.
Como nadie se había molestado en contar la verdad completa en su día, la leyenda tuvo el camino libre para crecer sin que hubiera un relato oficial que la desmintiera, y así, un caso con una explicación bastante razonable acabó convertido en uno de los grandes enigmas de la zona. La clave de todo el misterio del Rubicón estaba escrita en su propio cuaderno de bitácora, y apuntaba a un lugar concreto: el puerto de La Habana, en Cuba. La última anotación del diario de a bordo se había hecho a finales de septiembre de 1944, casi un mes antes de que el barco fuera hallado a la deriva frente a Florida. Y esa última entrada no describía ningún viaje ni ninguna tormenta en alta mar. Simplemente registraba que el Rubicón se encontraba amarrado, tranquilo, en el puerto habanero. A partir de ahí, silencio. El barco dejó de escribir su propia historia justo en ese punto. Ese hueco de casi un mes entre la última anotación y el hallazgo es precisamente el espacio que la leyenda aprovechó para colar sus versiones más increíbles, porque nadie se preguntó qué había pasado en La Habana, sino qué había pasado en mitad del océano. Ese dato, aparentemente aburrido, es en realidad la pieza que resuelve el rompecabezas. Si la última anotación se hizo con el barco atracado en La Habana, entonces la tripulación no desapareció en mitad de una travesía misteriosa, como cuenta la leyenda. Lo que fuera que pasó, pasó estando el barco en el puerto o muy cerca de la costa cubana. La pregunta ya no es qué fuerza sobrenatural hizo desaparecer a la gente en alta mar, sino qué obligó a una tripulación a abandonar su barco mientras estaba amarrado en Cuba. Y la respuesta tiene nombre propio: un huracán. Los periodistas que años después intentaron reconstruir el caso encontraron la explicación más lógica y coherente con todas las pistas. Mientras el Rubicón estaba en La Habana, la zona fue golpeada por un potente huracán. Ante la llegada de una tormenta así, lo habitual es que las tripulaciones abandonen los barcos y busquen refugio en tierra firme, que es mucho más segura que un casco de metal zarandeado por el viento y las olas. Hay que recordar que Cuba se encuentra en pleno pasillo de huracanes del Caribe, una de las zonas del planeta donde estas tormentas golpean con más frecuencia y virulencia, así que una escena como esta no tenía nada de excepcional en aquellas aguas. Todo apunta a que eso fue exactamente lo que hicieron los hombres del Rubicón. Bajaron a tierra para ponerse a salvo del huracán, convencidos de que volverían al barco en cuanto amainara el temporal. Y aquí encaja el detalle del perro. Con las prisas por escapar de un huracán que se echaba encima, la tripulación abandonó el barco a toda velocidad y, sencillamente, se olvidó al animal a bordo. No es tan raro como parece. Cuando uno huye de una catástrofe inminente, salvar la propia vida se impone a todo lo demás. El perro se quedó solo en el Rubicón, esperando a unos dueños que ya no iban a regresar, al menos no a ese barco. Ese pequeño olvido, tan humano, es lo que dio origen a la imagen más impactante de toda la historia, la del único superviviente moviendo la cola en una cubierta desierta. Pero el huracán no había terminado su trabajo. La tormenta arreció con tal fuerza que las amarras que sujetaban al Rubicón al muelle no aguantaron y terminaron rompiéndose. Aquí encaja la segunda pista, ese cabo de amarre roto que colgaba de la proa cuando lo encontraron los marinos. Suelto y sin nadie a bordo que lo gobernara, el barco fue arrastrado por el viento y las corrientes mar adentro, alejándose poco a poco de la costa cubana. Y así, a la deriva, cruzó el mar durante días o semanas hasta aparecer frente a Florida, en pleno corazón del célebre triángulo. En cuanto a los botes salvavidas que faltaban, encajan también en el relato. O bien se usaron para llegar a tierra, o bien se los llevó por delante la propia tormenta. Todas las piezas, una por una, apuntan al huracán, no a lo paranormal. El barco intacto, las pertenencias en su sitio, los botes ausentes, la amarra rota, el diario detenido en La Habana y hasta el perro olvidado. Cada uno de esos elementos, que por separado parecían misteriosos, encaja a la perfección en una misma explicación sencilla. No hubo evaporación ni desaparición instantánea, sino una tripulación que huyó de una tormenta y un barco que se soltó de sus amarras. Si la explicación del huracán es tan sencilla y encaja tan bien, ¿por qué el Rubicón acabó convertido en un enigma sobrenatural? La respuesta dice mucho sobre cómo nacen las leyendas. Cuando los periodistas de la época intentaron atar todos los cabos, se toparon con un muro. No lograron localizar a los tripulantes del barco para que contaran su versión. Aquellos hombres nunca aparecieron para explicar que, sencillamente, habían huido de una tormenta.
Y ese silencio, esa ausencia de testimonios, dejó la puerta abierta a la especulación. Hay varias explicaciones posibles para que la tripulación no diera nunca la cara. La más simple es que, en plena Segunda Guerra Mundial y en un país extranjero, aquellos marinos tuvieran otras preocupaciones mucho más urgentes que reclamar un carguero perdido. Pero también existe una teoría más jugosa, la de que el Rubicon estuviera transportando algún tipo de mercancía de contrabando y que la tripulación prefiriera desaparecer sin dar explicaciones antes que responder preguntas incómodas sobre qué llevaban a bordo y hacia dónde. Si ese fuera el caso, el silencio no sería un misterio, sino una decisión muy consciente de no llamar la atención. En una época en la que el contrabando y el mercado negro florecían al amparo del caos de la guerra, no habría sido nada extraño que una pequeña tripulación prefiriera esfumarse discretamente antes que enfrentarse a las autoridades. Una desaparición voluntaria de este tipo no deja titulares, pero explica igual de bien por qué nadie reclamó jamás el barco. A todo esto se sumó un factor histórico que complicó las cosas todavía más. Años después de la desaparición, en Cuba triunfó una revolución que llevó al poder a un régimen comunista y enfrió por completo las relaciones con Estados Unidos. A partir de ese momento, investigar sobre un viejo carguero y su tripulación en suelo cubano se volvió prácticamente imposible. Cualquier pista que hubiera podido quedar en La Habana se volvió inaccesible, y el caso quedó congelado, convertido en una historia sin final oficial que los cazadores de misterios podían moldear a su antojo. El Rubicón, además, no es ni mucho menos el único barco fantasma que arrastra la leyenda del Triángulo. La historia de un buque hallado a la deriva, intacto y sin tripulación, se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos, y casi siempre con el mismo patrón. Un detalle real y curioso, que luego se hincha y se adorna hasta volverse inexplicable. Se habla, por ejemplo, de un velero francés encontrado en el siglo XIX cerca de las Bahamas, navegando con las velas desplegadas pero sin nadie al timón, con la mercancía intacta, según las versiones más adornadas, con un canario hambriento como único ser vivo a bordo. Es prácticamente el mismo cuento que el del Rubicón y su perro, repetido casi un siglo antes. Muchos de estos relatos, al investigarlos a fondo, o bien nunca ocurrieron tal y como se cuentan, o bien pasaron muy lejos del Triángulo, o bien tienen, como el Rubicón, una explicación de lo más mundana. La leyenda funciona así. Toma un caso real, le quita el contexto que lo explica, y se queda solo con la parte inquietante. Y ahí está la verdadera lección de este caso. El Rubicón no fue víctima de un vórtice, ni de una nave, ni de una fuerza capaz de evaporar a la gente. Fue víctima de un huracán, de las prisas y del azar, y su tripulación, muy probablemente, siguió con su vida en algún lugar de Cuba, mientras su barco vagaba solo por el Atlántico con un perro a bordo. La imagen es poderosa, casi cinematográfica, y por eso se ha contado 1000 veces exagerada y deformada. Pero la versión real, la del animal esperando fielmente en una cubierta vacía a unos dueños que huyeron de la tormenta, tiene su propia fuerza, y no necesita inventarse nada para resultar fascinante. A veces, la verdad detrás de un gran misterio no es un monstruo ni una fuerza sobrenatural, sino un huracán y un despiste, y sin embargo, sigue mereciendo la pena contarla. El vuelo 19. El caso que puso nombre al Triángulo de las Bermudas. 5 aviones militares despegaron una tarde para un ejercicio rutinario de un par de horas y ninguno de ellos regresó jamás. Ocurrió el 5 de diciembre de 1945, apenas 3 meses después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y aquella tarde se convirtió en el caso más famoso de todo el Triángulo de las Bermudas, la desaparición que puso el nombre de esa región en boca de medio mundo. Se conoce como el vuelo 19. Y todavía hoy es uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. La misión no tenía nada de especial. 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos, del modelo Avenger, despegaron poco después de las 2 de la tarde de la base aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida. El plan era un ejercicio de navegación de manual, volar hacia el este mar adentro, hacer unas prácticas de bombardeo sobre unos bajíos, girar hacia el norte y después regresar a la base trazando una especie de triángulo sobre el mar. Un recorrido de unas 2 horas y media que otros grupos habían hecho ya ese mismo día sin el menor problema. Al frente del grupo iba un piloto de sobra experimentado, el teniente Charles Taylor.
Era un veterano curtido en combate. Había servido en el Pacífico durante la guerra y acumulaba unas 2500 horas de vuelo, muchas de ellas precisamente en aquel tipo de aparato. Detrás de él, en los otros 4 aviones, volaban pilotos mucho más novatos, jóvenes que estaban completando su formación y que apenas sumaban unos cientos de horas cada uno. Para la mayoría de ellos, aquella era una de sus últimas prácticas antes de graduarse. En total, 14 hombres surcaban el cielo de Florida aquella tarde. La primera parte del ejercicio salió a la perfección. Los aviones llegaron a la zona de prácticas y dejaron caer sus bombas sin incidentes. Se sabe con seguridad porque, sobre las 3 de la tarde, uno de los pilotos pidió permiso por radio para soltar su última bomba y se le concedió. Todo transcurría con la normalidad más absoluta bajo un cielo que, al principio, se presentaba despejado. Nada hacía presagiar que, en cuestión de 1 hora, aquel vuelo de entrenamiento se iba a transformar en una pesadilla sin retorno. El primer indicio de que algo iba mal llegó cuando el grupo debía girar hacia el norte para la segunda parte del recorrido. Otro instructor que volaba por la zona con sus propios alumnos captó por casualidad una transmisión de radio inquietante. Una voz preguntaba con insistencia a uno de los pilotos qué marcaba su brújula, y añadía una frase que lo cambiaría todo. Creían haberse perdido después del último giro. A partir de ese momento, el instructor trató de identificar quién estaba en apuros, y poco después logró contactar con el propio teniente Taylor. Lo que éste le respondió fue el principio del enigma. Las 2 brújulas de su avión, la principal y la de reserva, se habían averiado a la vez. Aquella avería doble era el corazón del problema. Taylor le explicó al otro instructor que estaba sobrevolando tierra, que veía una costa rota, con islas, y que estaba convencido de encontrarse sobre los cayos de Florida, la larga hilera de islotes que se extiende al sur del estado. Pero había un problema enorme con esa afirmación. Menos de 1 hora antes, el grupo había estado haciendo sus prácticas de bombardeo en las Bahamas. Muy lejos de allí. Era imposible que en tan poco tiempo hubieran recorrido los cientos de kilómetros que separan una zona de la otra. Taylor creía estar en un sitio en el que no podía estar de ninguna manera, y ahí estaba la trampa mortal que se estaba cerrando sobre el vuelo 19. Convencido de hallarse al sur, sobre los cayos, el teniente pensó que para volver a la base debía poner rumbo al norte y al este. Pero si en realidad estaba donde los indicios apuntaban, es decir, sobre las Bahamas, ese rumbo no lo acercaba a casa, sino que lo alejaba todavía más, empujándolo mar adentro, hacia el Atlántico abierto y hacia ninguna parte. Cada minuto que el grupo volaba siguiendo aquella corazonada equivocada, era un minuto que los separaba más de tierra firme y de la salvación. Uno de los alumnos sabía que el jefe se estaba equivocando y suplicó por radio que giraran hacia el oeste, hacia Florida, pero nadie le hizo caso. Ese es uno de los detalles más angustiosos de toda la historia. Mientras el teniente Taylor insistía en dirigir al grupo hacia el norte y el este, convencido de estar sobre los cayos, se llegó a escuchar por radio a los pilotos discutiendo entre ellos. Algunos de aquellos jóvenes intuían la verdad, que la salvación estaba justo en la dirección contraria, poniendo rumbo al oeste hasta topar con la costa de Florida. Uno de ellos lo repitió varias veces. Pero Taylor era el jefe, el veterano, el hombre con miles de horas de vuelo, y todos acabaron siguiéndole. Desde la base y desde tierra también le insistieron en lo mismo. Cuando por fin se estableció contacto, el otro instructor le aconsejó volar hacia el norte con el sol poniente a su izquierda, una referencia sencilla e infalible para orientarse, y se ofreció incluso a ir en su busca para guiarlo de vuelta. Pero Taylor rechazó la ayuda. Reconfortado, le dijo que ya sabía dónde estaba, y pronunció una frase que más tarde adquiriría un aire casi legendario. Le pidió que no fuera a por él. Aquel «no vengáis a por mí» se interpretaría después de 1000 maneras siniestras, pero en el fondo era solo el error trágico de un hombre desorientado que creía tener razón. El tiempo, además, se puso en su contra de la peor manera posible. Un frente frío estaba cruzando Florida y transformó por completo las condiciones de vuelo. El cielo despejado del despegue dio paso a nubes espesas, chubascos y, sobre todo, un viento furioso. Y aquí está uno de los datos más reveladores que descubrió la investigación posterior.
Es muy probable que las brújulas de Taylor funcionaran perfectamente. El problema es que el teniente estaba compensando su rumbo pensando en vientos de unos 50 o 60 kilómetros por hora, cuando en realidad soplaban rachas de hasta 140. Ese viento monstruoso arrastró a los aviones mucho más lejos y más rápido de lo que ninguno de ellos creía, desbaratando todos sus cálculos. Las comunicaciones, mientras tanto, empeoraban por momentos. La recepción entre Florida y los aviones era intermitente, y por si fuera poco, las emisoras de radio de Cuba interferían en la misma frecuencia, pisando los mensajes justo cuando más importaban. Las estaciones de tierra intentaron de todo: cambiar de frecuencia, pedir a Taylor que activara un transmisor especial para poder localizarlo por triangulación. Algunas estaciones llegaron a calcular que el vuelo estaba al norte de las Bahamas y muy lejos de la costa de Florida, justo donde apuntaban las sospechas. Pero, por un fallo en la cadena de mando, esa información crucial no llegó a tiempo a quienes coordinaban la búsqueda. La posición de los hombres perdidos se supo, pero no sirvió para salvarlos. El último mensaje del vuelo 19 se captó pasadas las 6 de la tarde, y era una despedida en toda regla. En él, Taylor daba una orden estremecedora a sus hombres: que se mantuvieran juntos y en formación, y que, en cuanto el primer avión bajara de 10 galones de combustible, amerizaran todos a la vez. Sabían que se les acababa la gasolina sobre el mar, de noche, en pleno temporal. Después de aquello, solo quedó el silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes se habían esfumado, pero la tragedia de aquella tarde todavía no había terminado, porque el intento de rescate iba a sumar aún más nombres a la lista de desaparecidos. Sabiendo que a los aviones se les acabaría el combustible sobre las 8 de la tarde, la Marina lanzó una operación de búsqueda antes incluso de recibir aquel último mensaje. Uno de los aparatos enviados a rastrear la zona era un gran hidroavión, un Mariner con 13 hombres a bordo, que despegó de otra base cercana con rumbo a la última posición estimada del vuelo perdido. A los pocos minutos de despegar, el hidroavión informó por radio de que su misión estaba en marcha. Fue lo último que se supo de él. También desapareció sin dejar rastro, y con él sus 13 tripulantes. En un solo día, Estados Unidos había perdido 6 aviones y 27 hombres, y no encontró ni un solo cuerpo. La desaparición del vuelo 19 y de su avión de rescate desató una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia hasta la fecha. Durante 5 días, cientos de barcos y aviones de la Marina, el ejército y los guardacostas peinaron una superficie inmensa de océano, más de 700.000 kilómetros cuadrados de Atlántico, Golfo de México e incluso zonas del interior de Florida. El resultado fue exactamente el mismo que en tantas otras historias de esta zona. Nada. Ni cuerpos, ni restos, ni botes, ni una mancha de combustible. El destino del hidroavión de rescate, sin embargo, sí tiene una explicación bastante sólida, y no es sobrenatural. Aquella misma noche, un buque mercante que navegaba frente a la costa de Florida informó de algo muy concreto. Había visto una bola de fuego en el cielo, y poco después, había cruzado una mancha de petróleo en el agua, justo en la zona y a la hora en que el hidroavión debía encontrarse allí. La explicación encaja con una característica temible de aquellos aparatos. Los Mariner tenían fama de acumular vapores de gasolina en su interior, hasta el punto de que sus propias tripulaciones los apodaban depósitos de gasolina voladores. Bastaba una chispa para que todo saltara por los aires. Lo más probable es que el hidroavión no fuera víctima del triángulo, sino de una explosión accidental. El caso de los 5 Avenger es más difícil de cerrar, pero la reconstrucción más aceptada es tristemente lógica. Perdidos, arrastrados mar adentro por el viento y con el combustible agotándose, los aviones acabaron amerizando en un mar embravecido, de noche y en pleno temporal. Y hay un detalle técnico demoledor. Un bombardero Avenger, pesado y robusto, se hundía en cuestión de segundos al tocar el agua. Si a eso se le suma que la base ni siquiera tenía las coordenadas exactas para buscarlos, el desenlace estaba prácticamente sellado. Los hombres, si sobrevivieron al impacto, quedaron a merced de un océano helado y profundo en plena oscuridad. Tenían muy pocas posibilidades, por no decir ninguna. La investigación oficial de la Marina se estrelló contra un muro.
A sus miembros les resultaba casi imposible de creer que un instructor tan experimentado como Taylor hubiera perdido el norte de aquella manera y no lograron determinar con certeza qué había desorientado tanto al grupo. Al principio culparon a Taylor de haber confundido las islas, pero después el informe se modificó para atribuir la pérdida a causas o razones desconocidas. No fue un simple tecnicismo. La madre del teniente luchó durante años para limpiar el nombre de su hijo. Llevó a cabo su propia investigación y consiguió que se le exonerara oficialmente de toda culpa. Aquella conclusión, causa desconocida, pretendía proteger la memoria de un hombre, pero sin querer regaló a la leyenda la palabra mágica que necesitaba: misterio, porque a partir de ahí, el vuelo 19 dejó de ser una tragedia y se convirtió en un mito. La expresión, causa desconocida, fue el terreno perfecto para que floreciera todo tipo de teorías fantásticas. Se dijo que los aviones habían sido abducidos por extraterrestres, idea que el cine popularizó al mostrar el regreso de aquellos pilotos a bordo de una nave alienígena en una famosa película. Se habló de campos electromagnéticos capaces de volver locas las brújulas, de portales a otras dimensiones y, cómo no, del propio Triángulo de las Bermudas, que en buena medida nació como leyenda precisamente a raíz de este caso. Incluso circuló la versión de que los pilotos, en sus últimos mensajes, habrían hablado de aguas blancas y de que todo estaba mal, frases que se adornaron hasta el infinito. La realidad documentada, reconstruida a partir de las transcripciones de radio reales, es mucho menos mágica. Un jefe desorientado, unas brújulas en las que dejó de confiar, un viento salvaje y un mar implacable. 27 hombres perdidos por una cadena de errores y mala suerte, no por ninguna fuerza del más allá. El Mary Celeste, el buque fantasma más famoso de la historia. Un barco apareció navegando solo por el Atlántico, con las velas desplegadas, la comida en la despensa y las pertenencias de todos en su sitio, pero sin una sola persona a bordo. Ocurrió el 5 de diciembre de 1872, y ese barco, el Mary Celeste, se convertiría en el buque fantasma más famoso de la historia, el misterio marítimo que más tinta ha hecho correr y que aún hoy, siglo y medio después, sigue sin una respuesta definitiva. 10 personas se esfumaron de él sin dejar rastro y nunca se volvió a saber de ninguna. La escena que se encontraron quienes lo abordaron tenía todos los ingredientes de una pesadilla ordenada. El velero, un bergantín estadounidense de 2 mástiles, estaba en buen estado y perfectamente capaz de navegar. Las velas estaban parcialmente izadas, aunque algo dañadas. En la bodega quedaban intactas casi todas las 1.700 barricas de alcohol industrial que transportaba como carga. Había provisiones de comida y agua para 6 meses. En los camarotes seguían las cosas de la tripulación, la ropa, los objetos personales, todo colocado con normalidad. No había señales de lucha, ni de violencia, ni de robo. Simplemente no había nadie. Faltaban, eso sí, algunas cosas muy concretas y muy reveladoras. Había desaparecido el único bote salvavidas del barco, que normalmente iba amarrado sobre la escotilla principal. También faltaban los papeles del barco y, sobre todo, los instrumentos de navegación del capitán, su sextante y su cronómetro, las herramientas con las que un marino se orienta en alta mar. Esos detalles cambiaban por completo el sentido de la escena. No parecía que a aquella gente se la hubieran llevado por la fuerza, sino que se habían marchado ellos mismos, con prisa pero con cierto orden, subiéndose al bote y llevándoselo justo para intentar sobrevivir. Para entender lo insólito del hallazgo hay que saber quién capitaneaba el Mary Celeste. Se llamaba Benjamin Briggs, tenía 37 años y era un marino muy respetado, un hombre serio, religioso, que no bebía y que se había criado prácticamente en el mar, en una familia de capitanes. No era ningún novato ni ningún imprudente. De hecho, había invertido buena parte de sus ahorros en comprar una participación de aquel barco, así que tenía todos los motivos del mundo para cuidarlo. Y por si fuera poco, en aquel viaje no iba solo. Lo acompañaban su esposa y su hija de apenas 2 años. Su otro hijo, en edad escolar, se había quedado en tierra con la abuela. Ese último dato es el que hace la historia aún más desconcertante. Un capitán experto y prudente, que viaja con su mujer y su niña pequeña a bordo,
no abandona de cualquier manera un barco que está en buen estado, cargado de mercancía valiosa y con provisiones de sobra. Abandonar un velero en mitad del Atlántico, en pleno invierno, para meterse en un pequeño bote a merced de las olas, es prácticamente un suicidio, y cualquier marino lo sabía. Si Briggs dio esa orden, y todo indica que fue él quien la dio, tuvo que ser porque en ese momento creyó que quedarse en el barco era todavía más peligroso. La gran pregunta, la que lleva siglo y medio sin respuesta clara, es qué pudo asustar tanto a un hombre así. Conviene aclarar aquí, antes de seguir, un malentendido que se ha repetido durante décadas. Mucha gente asocia el Mary Celeste con el Triángulo de las Bermudas, pero lo cierto es que el barco no fue hallado ni de lejos en esa zona. Apareció a la deriva en pleno Atlántico Oriental, a unos 600 kilómetros de las Islas Azores, mucho más cerca de Portugal que de América, es decir, en el lado opuesto del océano. La leyenda del Triángulo lo adoptó como uno de sus casos estrella simplemente porque encajaba a la perfección con la idea del buque fantasma. Pero geográficamente no tiene nada que ver. Es un ejemplo perfecto de cómo un misterio real termina absorbido por otra leyenda que le queda grande. El barco, además, arrastraba fama de gafe desde su origen. Había sido construido en Canadá años antes con otro nombre, y su primer capitán había muerto pocos días después de estrenarlo. Más tarde, una tormenta lo empujó contra la costa y quedó tan dañado que sus dueños lo vendieron poco menos que como un pecio. Reparado, rebautizado como Mary Celeste y remodelado a fondo con una segunda cubierta, parecía haber dejado atrás su mala suerte. Pero para los marineros supersticiosos de la época, un barco que empezaba así estaba marcado, y lo que ocurrió en aquel viaje de 1872 no hizo sino confirmar todas sus peores sospechas. Quien encontró el Mary Celeste a la deriva fue otro capitán que, casualmente, conocía en persona a Briggs. El barco que lo halló se llamaba Dei Gratia, un bergantín canadiense que había zarpado de Nueva York apenas 8 días después que el Mary Celeste y que seguía prácticamente la misma ruta hacia Europa. Su capitán, David Morehouse, se llevó una sorpresa mayúscula al reconocer el velero que se cruzaba en su camino con un rumbo vacilante, como si nadie lo gobernara. No solo reconoció el barco, sino que, según algunos relatos, era amigo de Briggs y habían cenado juntos la víspera de la partida. Preocupado, cambió el rumbo y mandó a 2 de sus hombres a investigar qué pasaba a bordo. Lo que aquellos hombres encontraron dio origen a uno de los mayores enigmas de la historia del mar. El barco estaba desierto, pero contaba historias en cada rincón. En la cubierta, las escotillas que daban a la bodega estaban abiertas y sus tapas tiradas a un lado. Una de las 2 bombas de achique, las que sirven para sacar el agua del interior del casco, estaba parcialmente desmontada. En la bodega había algo más de 1 metro de agua acumulada, una cantidad que asustaba a la vista pero que en realidad no ponía en peligro inmediato al barco. Y en la mesa de derrota quedaba la pizarra donde se anotaban los datos de navegación, con una última entrada, fechada 10 días antes del hallazgo, la mañana del 25 de noviembre. Aquello significaba algo inquietante. El barco había estado navegando a la deriva, sin nadie al timón, durante más de 1 semana y varios cientos de kilómetros, siguiendo por pura inercia su rumbo hacia Europa. 10 días vagando solo por el Atlántico con las velas al viento, y sin un alma a bordo. Los hombres del Dei Gratia gobernaron el Mary Celeste durante cientos de kilómetros hasta el puerto de Gibraltar, donde las autoridades británicas abrieron una investigación. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque el funcionario encargado del caso, el fiscal de Gibraltar, se convenció desde el primer momento de que allí había gato encerrado. Estaba persuadido de que se había cometido un crimen, de que la tripulación había asesinado a Briggs y a su familia y luego había huido en el bote. Ordenó inspecciones minuciosas y llegó a creer que unas manchas encontradas en la cubierta y en una espada del capitán eran de sangre. Para él, todo apuntaba a una matanza a bordo seguida de una huida, y se aferró a esa idea con una tozudez notable, hasta el punto de que siguió convencido de ella incluso cuando las pruebas empezaron a contradecirle una tras otra. Sin embargo, cuanto más se investigaba, más se desmoronaba la teoría del crimen. Los análisis determinaron que aquellas supuestas manchas de sangre no eran tales. No había el menor signo de violencia ni de lucha a bordo. No faltaba la carga, que seguía casi entera, ni las pertenencias de la tripulación. Así que la piratería quedaba descartada.
Ningún pirata deja atrás un cargamento valioso y todos los objetos personales. La teoría del motín tampoco encajaba, porque Briggs tenía fama de capitán justo y templado, y no había motivos conocidos de conflicto a bordo. Tras más de 3 meses de audiencias, el tribunal no encontró ninguna prueba de que se hubiera cometido un delito. Pero aquella falta de conclusiones, en lugar de cerrar el caso, lo abrió de par en par a la imaginación. Como el tribunal no ofreció ninguna explicación alternativa, solo un «no fue un crimen», el hueco quedó libre para que cada cual pusiera su propia teoría. Hubo incluso sospechas hacia los propios rescatadores, los del Dei Gratia, porque al fin y al cabo iban a cobrar una recompensa por salvar el barco. Se llegó a insinuar que Morehouse y Briggs podrían haberlo tramado todo juntos para estafar al seguro. Nada de eso se pudo probar, pero las dudas quedaron flotando. Y precisamente por ellas, la recompensa que se pagó a los del Dei Gratia fue bastante más baja de lo habitual, como si nadie terminara de fiarse del todo de su versión. La teoría más convincente para explicar el misterio tiene que ver, precisamente, con la carga que el barco llevaba en la bodega. 1.700 barricas de alcohol industrial. Cuando los rescatadores revisaron la carga, descubrieron un detalle muy significativo. 9 de aquellas barricas estaban vacías. El alcohol se había evaporado o filtrado, y eso, en un espacio cerrado como la bodega de un barco, podía tener consecuencias aterradoras. Los vapores del alcohol son inflamables y, al acumularse, pueden provocar una explosión. Y aquí surge la reconstrucción que hoy convence a más expertos. Hay que tener en cuenta, además, que aquella carga de alcohol industrial era especialmente volátil y que las bodegas de la época no estaban preparadas para ventilar bien ese tipo de gases, así que la posibilidad de una acumulación peligrosa era muy real. Imaginemos la escena. Durante la travesía, parte del alcohol se filtra y llena la bodega de vapores. En algún momento, quizá al abrir las escotillas, se produce un estruendo, una especie de estallido o una llamarada breve provocada por esos gases. No hace falta que sea una explosión devastadora. Basta con un golpe de fuego o un estampido lo bastante fuerte para hacer creer al capitán que el barco entero está a punto de saltar por los aires. Recordemos que Briggs viajaba con su mujer y su hija pequeña. Ante el pánico de una explosión inminente en una bodega llena de alcohol, la reacción lógica de un padre y capitán sería ordenar a todos que subieran al bote de inmediato para alejarse del barco hasta que pasara el peligro. Eso explicaría las escotillas abiertas y la huida apresurada pero ordenada. Hay una segunda versión, complementaria, que apunta en una dirección parecida. Según esta teoría, una de las bombas de achique estaba estropeada. Y con la bodega tan llena de carga, Briggs no podía comprobar bien cuánta agua había entrado realmente en el casco. Al ver más de 1 metro de agua, y no poder medir si seguía subiendo, pudo pensar que el barco se estaba hundiendo sin remedio. Creyendo que se iba a pique, habría ordenado abandonarlo. En ambos casos, el hilo conductor es el mismo: un capitán prudente que toma una decisión desesperada porque cree, equivocadamente, que su barco está condenado. Y ahí está la tragedia, porque el Mary Celeste no se hundió ni explotó. Siguió flotando tranquilamente mientras las 10 personas que lo habían abandonado se perdían para siempre en un pequeño bote en mitad del océano. Lo más probable es que ese bote, sobrecargado y frágil, no resistiera el mar abierto del Atlántico en invierno. Es posible que la cuerda que lo unía al barco se rompiera, dejándolos a la deriva, o que una ola simplemente lo volcara. Sea como fuere, aquellas 10 personas nunca llegaron a tierra ni fueron encontradas. Murieron por huir de un peligro que, irónicamente, no era tan mortal como el que encontraron al abandonar la seguridad de su propio barco. Es una explicación mucho menos espectacular que la de un monstruo o una desaparición mágica, pero también mucho más humana y, en el fondo, más estremecedora. Entonces, ¿por qué el Mary Celeste se convirtió en sinónimo de misterio sobrenatural? Buena parte de la culpa la tuvo un escritor famoso. Años después del suceso, un joven Arthur Conan Doyle, el futuro creador de Sherlock Holmes, publicó un relato de ficción inspirado en el caso, contado como si fuera el testimonio del único superviviente. La historia, llena de detalles inventados y sangrientos, causó sensación,
y mucha gente la tomó por real. De ahí salieron algunos de los errores que aún se repiten, como llamar al barco Marie Celeste en lugar de su nombre auténtico. A partir de ahí, la imaginación popular hizo el resto. Y al buque fantasma se le atribuyeron todo tipo de explicaciones fantásticas. Ataques de calamares gigantes, trombas marinas monstruosas, secuestros extraterrestres e incluso fenómenos paranormales. Ninguna de esas versiones tiene el menor respaldo. La verdad, reconstruida a partir de los pocos datos fiables, no necesita monstruos. Bastó con unos vapores de alcohol, el miedo de un capitán y la mala suerte de un pequeño bote perdido en el mar. Joshua Slocum, el hombre que dio la vuelta al mundo solo y desapareció. El primer hombre que dio la vuelta al mundo navegando en solitario desapareció sin dejar rastro precisamente en el mar que mejor conocía. Se llamaba Joshua Slocum. Y era, sin discusión, uno de los marinos más expertos y admirados de su generación. Había cruzado los océanos del planeta él solo, a bordo de un pequeño velero, sorteando tempestades, piratas y toda clase de peligros. Y sin embargo, en noviembre de 1909, en un viaje de rutina, se esfumó por completo. Ni él ni su barco volvieron a ser vistos jamás. Que un hombre así, capaz de rodear el mundo sin ayuda, se perdiera de repente es lo que convierte su caso en uno de los grandes misterios del mar. Para entender la magnitud de la incógnita, hay que conocer primero al personaje. Slocum había nacido en 1844 en una humilde familia de Nueva Escocia, en Canadá, hijo de un zapatero que fabricaba botas para pescadores. Con apenas 14 años, se escapó de casa para hacerse a la mar, y ya no paró. Empezó como grumete y cocinero, y a base de talento y tesón, fue ascendiendo hasta convertirse, siendo aún joven, en capitán de sus propios barcos. Recorrió el planeta en la época dorada de la navegación a vela, comerciando de puerto en puerto, viviendo incluso a bordo con su familia. Era un hombre del mar en el sentido más completo de la palabra, pero le tocó vivir un cambio de época que le fue arrinconando poco a poco. Los barcos de vapor, más rápidos y fiables, estaban desplazando a los grandes veleros a los que Slocum había dedicado su vida. Los mandos empezaron a escasear para los capitanes de vela, y su carrera entró en declive. Sufrió naufragios, perdió barcos sin seguro, quedó prácticamente arruinado. Hubo un momento en que aquel capitán legendario se vio reducido a trabajar descargando mercancías en el puerto, viendo cómo el mundo que conocía se apagaba a su alrededor. El futuro no pintaba nada bien para un marino de vela en los albores del siglo XX. Su suerte cambió gracias a un regalo aparentemente inservible. En 1892, un viejo amigo le ofreció un barco, aunque le advirtió de que necesitaba enormes reparaciones. Cuando Slocum fue a recogerlo, se encontró con una escena casi cómica. El barco, un viejo velero de pesca de ostras llamado Spray, estaba literalmente pudriéndose abandonado en un prado. Lejos del agua, cualquier otro lo habría dado por perdido. Slocum, en cambio, vio un desafío a su medida. Durante 13 meses reconstruyó el Spray casi por completo con sus propias manos, tabla a tabla, hasta convertir aquel montón de madera podrida en un pequeño velero robusto de unos 11 metros de eslora. Y con ese barco reconstruido a mano, Slocum concibió la aventura que lo haría inmortal. En 1895, con más de 50 años, zarpó de la costa este de Estados Unidos con un objetivo que a casi todos les pareció una locura o un suicidio. Dar la vuelta al mundo él solo, sin tripulación, sin los medios que la tecnología de la época ya permitía. No llevaba equipos modernos de navegación. Presumía de guiarse con un simple reloj de hojalata de una sola manecilla, un compás, un sextante y unas viejas cartas de navegación. Nadie creía que aquel hombre y aquel barquito fueran a lograrlo. Se equivocaban todos. Antes de aquel viaje soñado, Slocum ya había demostrado de qué madera estaba hecho en una hazaña casi olvidada. Años atrás, tras naufragar en la costa de Brasil y perderlo todo, se había quedado tirado con su familia en una playa extraña, sin dinero y sin barco. En lugar de rendirse, construyó con sus propias manos una pequeña embarcación con madera de la zona, clavos fundidos de los restos del naufragio y piezas rescatadas de aquí y de allá.
A bordo de aquel cascarón, al que bautizó con una palabra que significaba libertad, navegó miles de kilómetros hasta llevar a los suyos de vuelta a casa sanos y salvos. Aquel episodio ya decía mucho de su carácter. Un hombre al que ninguna catástrofe parecía capaz de hundir del todo, siempre capaz de fabricarse una salida de la nada. Ese era el marino que se disponía a enfrentarse en solitario a los océanos del mundo. No un aventurero improvisado, sino un profesional curtido durante décadas, con una habilidad para la supervivencia demostrada una y otra vez en las situaciones más extremas. Precisamente por eso, cuando años después desapareció sin más, la noticia resultó tan difícil de aceptar. No era el típico caso de un aficionado imprudente que se mete donde no debe. Era justo lo contrario, y esa es la paradoja que aún hoy hace que su historia siga fascinando a quienes la conocen. Sección 2. Durante más de 3 años, un solo hombre en un pequeño velero recorrió más de 70.000 kilómetros dando la vuelta al planeta y lo logró guiándose con un reloj de hojalata. La hazaña de Joshua Slocum a bordo del Spray no tiene comparación en la época. Zarpó en abril de 1895 y no regresó hasta junio de 1898, tras completar la primera vuelta al mundo en solitario de la que hay registro. Fueron 3 años, 2 meses y 2 días de navegación absoluta en soledad, enfrentándose a todo lo que el mar podía lanzarle sin nadie a quien pedir ayuda. Su ruta lo llevó por medio planeta. Primero puso rumbo al este pensando en cruzar el Mediterráneo, pero en Gibraltar unos marinos ingleses le advirtieron de los peligros de la piratería en aquellas aguas, así que cambió de idea y viró hacia el oeste, hacia Sudamérica. Desde allí afrontó uno de los tramos más temibles del mundo para cualquier navegante, el Estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente, un laberinto de canales azotado por vientos brutales. Slocum lo describió como la mayor aventura de su vida en el mar. Una tempestad llegó a arrastrarlo hasta aguas peligrosas, incluso después de haber cruzado el estrecho, poniéndolo al borde del desastre. Durante días luchó contra un mar embravecido en uno de los rincones más inhóspitos del planeta, completamente solo, sabiendo que un solo error significaba el fin. Que saliera con vida de aquel tramo, donde se habían perdido barcos mucho mayores y mejor tripulados, dice mucho de su pericia como navegante. A lo largo del viaje, tuvo que ingeniárselas de 1000 maneras para sobrevivir. Modificó el propio barco sobre la marcha, acortando mástiles y añadiendo velas para adaptarlo a las condiciones. Se enfrentó a intentos de robo y a encuentros tensos con habitantes de algunas islas. Cuentan que, para protegerse de posibles asaltantes mientras dormía, llegó a esparcir por la cubierta tachuelas y clavos, de modo que cualquiera que subiera a bordo descalzo en plena noche, se delatara al instante con sus propios gritos de dolor. La treta, según sus propios relatos, le funcionó más de una vez para ahuyentar a intrusos en aguas peligrosas. Ese ingenio para salir de cualquier apuro, esa capacidad para convertir cualquier objeto en una herramienta de supervivencia, fue lo que le permitió seguir con vida donde otros habrían perecido. Cuando por fin regresó, tras haber tocado lugares como las Azores, Sudamérica, Australia, Sudáfrica y las Antillas, Joshua Slocum entró directamente en la historia. Había demostrado que lo que todos consideraban imposible podía hacerse, pero la verdadera fama no le llegó hasta que contó su aventura por escrito. En 1900 publicó un libro titulado, sencillamente, Navegando en solitario alrededor del mundo, en el que narraba su odisea con una prosa clara y elegante. El libro fue un éxito rotundo. Se convirtió en un clásico de la literatura del mar que nunca ha dejado de reeditarse, e hizo de Slocum una de las personas más famosas de Estados Unidos durante un tiempo. Su relato inspiró a generaciones enteras de navegantes y, con el tiempo, se construyeron cientos de réplicas del Spray en todo el mundo, movidas por el sueño de repetir su hazaña. La sociedad geográfica más prestigiosa de la época llegó a situarlo a la altura de los grandes exploradores y aventureros de la historia. Aquel éxito le cambió la vida, al menos en lo económico. Los ingresos de los libros y las conferencias le permitieron comprarse una pequeña granja en una isla y llevar una vida más desahogada. Pero el mar seguía tirando de él con demasiada fuerza. Slocum no era hombre de quedarse quieto en tierra. Apenas paraba en su granja, y cada invierno volvía a echarse a la mar en solitario, rumbo al Caribe, incapaz de renunciar a la única vida que de verdad le hacía sentirse vivo. Y precisamente esa incapacidad para dejar de navegar, esa necesidad de seguir buscando una última aventura ya entrado en años, sería la que acabaría llevándolo a su final. Sección 3.
El 14 de noviembre de 1909, con 65 años, Joshua Slocum zarpó una vez más rumbo al sur y desapareció para siempre. Aquel día, partió de una localidad de Massachusetts a bordo de su inseparable Spray, con un plan ambicioso para su edad. Llegar hasta Sudamérica y remontar grandes ríos como el Amazonas y el Orinoco. Era el tipo de aventura audaz que había definido toda su vida, pero esta vez no hubo regreso triunfal. Después de zarpar, ni Slocum ni el Spray fueron vistos nunca más. Se cree que la última vez que se le pudo ver reabasteciéndose fue en Miami, y a partir de ahí, el silencio absoluto. La desaparición desconcertó a todos, y con razón. ¿Cómo era posible que el marino que había rodeado el mundo él solo, que había sobrevivido al estrecho de Magallanes y a 1000 peligros, se perdiera de golpe en una travesía que, para alguien de su experiencia, era relativamente sencilla? Esa contradicción es la que ha alimentado durante más de un siglo todo tipo de teorías sobre su final. Y a diferencia de otras historias, aquí no hubo ni restos, ni testigos, ni una última señal que permitiera reconstruir lo ocurrido. Simplemente, un hombre y su barco se desvanecieron en el mar. Las explicaciones más sólidas, sin embargo, no necesitan ningún misterio sobrenatural. La teoría más aceptada es tristemente sencilla: que el Spray fuera arrollado de noche por un gran barco de vapor. Hay que imaginar el escenario. El velero de Slocum era pequeño, y de noche apenas mostraba una tenue luz de queroseno. Difícil de ver. Los grandes vapores de la época, en cambio, eran moles pesadas que navegaban rápido y no podían frenar ni virar con facilidad. Un buque así podía embestir a un velero diminuto en la oscuridad sin que su tripulación llegara siquiera a darse cuenta de que había arrollado algo. Para un barco tan pequeño, una colisión de ese tipo habría sido fulminante. El Spray se habría ido al fondo en cuestión de segundos, y en plena noche y en mar abierto, nadie habría estado cerca para presenciarlo, ni para socorrer a su único tripulante. Este tipo de accidentes, por trágico que parezca, no eran nada raros en una época en la que convivían en las mismas rutas los antiguos veleros y los nuevos y enormes barcos de vapor. Hay más factores que encajan en esa reconstrucción. Algunos testigos que conocían a Slocum afirmaron que, en sus últimos años, el capitán había descuidado un poco el mantenimiento del Spray y que el barco no parecía tan sólido como antes de partir. A eso se suma un dato revelador y poco conocido. Pese a haber pasado la vida entera en el mar, Joshua Slocum no sabía nadar, así que, si cayó por la borda durante una tormenta, o si su barco se fue a pique tras una colisión o una vía de agua, tenía muy pocas posibilidades de salvarse. Cualquiera de esos accidentes, perfectamente normales en la navegación de la época, bastaría para explicar su final sin necesidad de recurrir a nada extraordinario. Y sin embargo, como Slocum desapareció en la misma región del Atlántico a la que tantas desgracias se atribuyen, su nombre acabó engrosando también la lista del Triángulo de las Bermudas. Su supuesto paso por Miami situaba su ruta justo en esas aguas, y eso bastó para que los cazadores de misterios lo reclamaran como una víctima más de la zona maldita. Se le sumó a la larga lista de barcos y personas supuestamente devorados por alguna fuerza inexplicable, junto a los grandes cargueros y los aviones perdidos. Pero, como en todos esos casos, no hay absolutamente nada que apunte a una causa sobrenatural. Lo que hay es un velero viejo, un capitán entrado en años que no sabía nadar, unos mares transitados por vapores veloces y la mala suerte de una noche cualquiera. En 1924, 15 años después de su partida, Joshua Slocum fue declarado legalmente muerto. El Spray nunca apareció. El hombre que había demostrado que se podía rodear el mundo en soledad terminó, precisamente, tragado por esa misma soledad del mar que tanto había amado. Cristóbal Colón en el Triángulo. Las notas extrañas que anotó en su diario en 1492. El primer europeo que cruzó las aguas del actual Triángulo de las Bermudas fue nada menos que Cristóbal Colón, y anotó en su diario cosas tan extrañas que siglos después se usarían para alimentar la leyenda de la zona maldita. Brújulas que se volvían locas, luces misteriosas en el horizonte y una gran llamarada de fuego cayendo del cielo al mar. Esos apuntes, escritos de puño y letra durante el viaje que cambió la historia del mundo,
en 1492, son el verdadero origen de muchas de las historias que hoy se cuentan sobre aquel rincón del Atlántico. Pero, como veremos, la realidad detrás de esas anotaciones es muy distinta de lo que la leyenda nos ha hecho creer. Para situarnos, conviene recordar en qué condiciones navegaba Colón. Cuando zarpó de España en busca de una nueva ruta hacia Asia, no tenía ni idea de lo que le esperaba. No existían mapas de aquellas aguas, nadie sabía cuánto tiempo duraría el viaje ni qué se iba a encontrar por el camino. Colón partió con 3 pequeñas embarcaciones y alrededor de 90 hombres, guiándose únicamente por una brújula y por la estrella polar. No tenía radio, ni instrumentos modernos, ni la menor certeza de poder regresar. Dicho de otro modo, se estaba adentrando en lo completamente desconocido, en un océano que para los europeos de la época era poco menos que el fin del mundo. En esas circunstancias, cualquier fenómeno inesperado se vivía como una amenaza. Y el primero en aparecer fue el más inquietante de todos para un marino. La brújula empezó a comportarse de forma rara. A mediados de septiembre de 1492, Colón observó que la aguja ya no señalaba exactamente hacia la estrella polar, sino que se desviaba un poco hacia el noroeste. Y lo peor es que, a medida que avanzaban, esa desviación iba en aumento. Para unos hombres que dependían por completo de aquella aguja para no perderse en la inmensidad del océano, ver que su único guía fiable parecía estar fallando fue motivo de auténtico pánico. La tripulación empezó a asustarse de verdad. Corría el rumor de que las mismísimas leyes de la naturaleza cambiaban en aquellas aguas, de que se estaban adentrando en un mundo distinto, sometido a fuerzas desconocidas. Si la brújula perdía sus propiedades, ¿qué sería de ellos en mitad de un océano inmenso y sin caminos? El miedo amenazaba con convertirse en motín. Y aquí es donde Colón demostró por qué era el hombre al mando. En lugar de dejarse llevar por el terror, echó mano de su ingenio para calmar a sus hombres con una explicación que, aunque no del todo correcta, resultó lo bastante convincente como para devolverles la tranquilidad y permitir que el viaje continuara hacia lo desconocido. La explicación que dio Colón fue tan sencilla como astuta. Les dijo a sus hombres que la brújula no apuntaba en realidad a la estrella polar, sino a otro punto del cielo, y que era la propia estrella la que se movía describiendo un círculo, no la aguja la que fallaba. Para asegurarse de convencerlos, ordenó volver a comprobar las brújulas al amanecer, cuando podían compararlas con un punto conocido, el lugar exacto por donde salía el sol. De ese modo demostró que las agujas seguían funcionando y disipó el miedo de la marinería. Lo curioso es que, sin saberlo del todo, Colón no andaba muy desencaminado, y su ocurrencia acabaría teniendo más razón científica de la que él mismo imaginaba. Aquel episodio de la brújula fue solo el primero de una serie de fenómenos extraños que Colón anotaría en su diario durante aquella travesía. Y todos ellos, con el tiempo, serían rescatados, exagerados y retorcidos por quienes querían demostrar que ya en 1492 ocurrían cosas inexplicables en esa parte del Atlántico. Antes de desmontar esas leyendas una por una, merece la pena detenerse en lo que Colón vio de verdad, porque la historia real es fascinante por sí sola, sin necesidad de añadirle ni un solo misterio inventado, y lo siguiente que se cruzó en su camino fue un mar como no habían visto jamás. De pronto, la flota de Colón se encontró navegando por un mar cubierto de algas hasta donde alcanzaba la vista, como si el océano se hubiera convertido en una interminable pradera flotante. Habían entrado en el mar de los Sargazos, una vasta región del Atlántico Norte, situada precisamente dentro de los límites de lo que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas. Es una zona única en el planeta. Está rodeada por corrientes marinas que giran lentamente en el sentido de las agujas del reloj, y ese remolino gigantesco atrapa enormes cantidades de un alga llamada sargazo, que se acumula formando auténticas islas flotantes de vegetación. De hecho, el propio nombre del mar viene de esa alga, y es el único mar del mundo que no tiene costas, definido únicamente por las corrientes que lo rodean. Para los hombres de Colón, aquello fue un espectáculo tan asombroso como inquietante. Ver el mar tapizado de algas, sin tierra a la vista, hizo temer a algunos que los barcos pudieran quedar atrapados en aquella maraña vegetal
o que las algas ocultaran bajos rocosos donde encallar. La marinería, ya de por sí nerviosa, volvió a inquietarse y a pedir que dieran media vuelta. Pero los 3 barcos de Colón, pese a los temores, pudieron seguir navegando sin problema a través de aquel mar extraño. Las algas no detenían a las embarcaciones, simplemente creaban una imagen sobrecogedora que ningún europeo había presenciado antes. Con el tiempo, el mar de los sargazos se convertiría en el escenario de todo tipo de leyendas marineras, y es importante entender por qué. Aquella región tiene una peculiaridad temible que Colón tuvo la suerte de esquivar. Existen zonas donde el viento puede desaparecer por completo durante semanas. Un barco de vela que quedara atrapado en una de esas calmas se encontraba en serios apuros, incapaz de moverse, a la deriva bajo el sol, mientras se le agotaban poco a poco el agua y los alimentos. De ahí nacieron los relatos de veleros hallados años después, convertidos en cementerios flotantes, con las velas podridas y solo esqueletos a bordo. A esas zonas de calma se las llegó a conocer, andando el tiempo, con un nombre siniestro: las latitudes del caballo. El apodo venía de una práctica desesperada de siglos posteriores, cuando los barcos que transportaban caballos quedaban varados sin viento durante semanas y, al escasear el agua, los animales sedientos enloquecían o eran arrojados por la borda para ahorrar reservas. De aquellas escenas surgieron después leyendas sobre fantasmas de caballos ahogados vagando por la superficie. Esos casos, aunque adornados por la leyenda, tenían una base muy real en la naturaleza traicionera de aquellas aguas sin viento. Pero volvamos al diario de Colón, porque lo siguiente que anotó es uno de los apuntes más citados por los amantes del misterio. En la noche del 11 de octubre de 1492, pocas horas antes de avistar por fin tierra, Colón y otro tripulante afirmaron ver una luz a lo lejos. La describieron como una vela de cera que subía y bajaba, un resplandor tenue que aparecía y desaparecía en la oscuridad. Colón llamó a otro hombre para que lo confirmara, y éste también la vio, pero al poco rato la luz se apagó y no volvió a mostrarse. Para el almirante, aquella luz fue una señal esperanzadora de que la tierra estaba cerca, y efectivamente lo estaba. Pocas horas después, avistarían el nuevo mundo. Los cazadores de misterios, sin embargo, convirtieron aquella modesta lucecita en algo mucho más espectacular, en manos de la leyenda. La vela que subía y bajaba se transformó en luces danzantes inexplicables, en objetos brillantes que surgían del mar, e incluso en supuestas naves. La realidad es mucho más sencilla. Lo más probable es que aquella luz fuera exactamente lo que Colón pensó que era: una señal de tierra cercana. Quizá una hoguera encendida por los habitantes de las islas, una antorcha de algún pescador, o simplemente el reflejo de algo en la costa que ya tenían casi al alcance de la mano. Nada sobrenatural, solo el ansia de unos hombres agotados por encontrar por fin el final de su travesía. La anotación más espectacular del diario de Colón habla de una enorme llamarada de fuego que cayó del cielo y se precipitó al mar ante los ojos de la tripulación. Ocurrió a mediados de octubre de 1492, durante las primeras horas de la noche. Colón describió cómo una maravillosa y enorme bola de fuego surcó el cielo y cayó al océano a pocas leguas de distancia de los barcos. Para unos marineros ya de por sí asustados por las brújulas y las algas, ver semejante fenómeno cruzar el firmamento debió de resultar aterrador, como una señal divina o un mal augurio en mitad de un viaje que ya parecía maldito. Los aficionados al misterio han querido ver en esa llamarada toda clase de fenómenos extraordinarios, desde naves incendiadas hasta objetos inexplicables. Pero la explicación es de las más sencillas y conocidas de toda la astronomía. Lo que Colón vio fue, casi con total seguridad, un meteoro, una de esas rocas espaciales que al entrar en la atmósfera se incendian y cruzan el cielo como una gran bola de fuego antes de apagarse o caer al mar. Es exactamente lo que hoy llamamos una estrella fugaz, solo que especialmente grande y brillante. Marineros de todo el mundo y de todas las épocas han presenciado ese mismo espectáculo, sobre todo en alta mar, donde la ausencia total de luces artificiales hace que el cielo nocturno se vea con una nitidez asombrosa, y cualquier meteoro brille con una intensidad que en tierra difícilmente se aprecia. No tiene absolutamente nada de sobrenatural, simplemente, a Colón le tocó ver uno particularmente impresionante en el momento y el lugar justos,
para que quedara registrado para la historia. Y ahora llega el turno de la brújula, el fenómeno con el que empezó todo, porque su explicación es la más interesante de todas, y demuestra hasta qué punto Colón se adelantó a su tiempo sin saberlo. Durante siglos se creyó que la aguja de una brújula apunta al polo norte geográfico, ese punto fijo en lo alto del planeta. Pero eso no es del todo cierto. La aguja en realidad señala hacia el polo norte magnético, que es un punto distinto y que además no está quieto. Se mueve constantemente a lo largo de los años. En la época de Colón se encontraba en un lugar diferente al de hoy, por algún punto del actual Canadá. Esto significa que casi en ningún lugar de la Tierra una brújula apunta exactamente al norte verdadero. Siempre hay una desviación, a veces pequeña y a veces enorme, entre lo que marca la aguja y el norte geográfico real. A ese desfase se le llama declinación magnética. Lo que Colón observó con tanto asombro, la aguja desviándose cada vez más a medida que avanzaba, no era ninguna anomalía mágica de aquellas aguas, sino simplemente el efecto normal de la declinación magnética que cambia según la posición en el planeta. Su tripulación se aterrorizó porque nadie entendía aún ese fenómeno, pero hoy es algo perfectamente conocido y medido con precisión en todo el globo. Colón, además, navegaba hacia el oeste alejándose de Europa, y precisamente en aquella parte del Atlántico, la diferencia entre el norte magnético y el geográfico empezaba a hacerse notar de forma llamativa, lo que explica que la desviación fuera creciendo día a día ante los ojos incrédulos de la marinería. De hecho, cualquier marino o piloto moderno tiene en cuenta esa desviación de forma rutinaria, sumando o restando los grados necesarios para corregir el rumbo. Es una operación tan básica y tan común que resulta casi absurdo presentar los problemas de brújula como una prueba de fuerzas misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. Y aquí está lo fascinante del caso de Colón. Cuando calmó a su tripulación diciéndoles que era la estrella la que se movía y no la brújula la que fallaba. Estaba equivocado en los detalles, pero acertaba en lo esencial. Había intuido, 5 siglos antes de que la ciencia lo explicara del todo, que el problema no estaba en su instrumento, sino en el propio comportamiento del cielo y de la tierra. Aquí llega la parte que casi nadie cuenta. Buena parte del Colón misterioso, que aparece en los documentales de hoy, no la escribió Colón, sino biógrafos muy posteriores que exageraron su diario siglos después. Para empezar, hay que aclarar una cosa fundamental. El diario original del primer viaje de Colón se perdió. Lo que ha llegado hasta nosotros es una versión resumida y copiada décadas más tarde por el fraile Bartolomé de las Casas. Es decir, ni siquiera tenemos las palabras exactas de Colón, sino un resumen posterior. Y a partir de ese resumen, generación tras generación de autores fueron añadiendo dramatismo y detalles hasta convertir unos apuntes de navegación bastante normales en un relato cargado de misterio. El caso más famoso es el del escritor estadounidense Washington Irving, que en el siglo XIX publicó una célebre biografía de Colón. Irving cogió el episodio de la brújula y lo dramatizó enormemente, describiendo el terror de la tripulación, la sensación de que la naturaleza entera se trastornaba, la idea de estar entrando en otro mundo gobernado por fuerzas desconocidas. Escribió una gran escena literaria, emocionante y vívida, pero se apartó bastante de lo que decía el sobrio resumen del diario. El problema es que aquella versión tan colorida se hizo tremendamente popular, y los autores que vinieron después trabajaron a partir de ella, estirando todavía más los detalles. Cada nueva versión añadía un poco más de dramatismo que la anterior, en una especie de teléfono roto que se prolongó durante generaciones. Lo curioso es que ni siquiera las fechas coinciden entre unas versiones y otras. Mientras el resumen del diario sitúa la primera observación de la brújula a mediados de septiembre, algunos biógrafos la adelantaron o la retrasaron según les convenía para su relato, una prueba más de que estaban recreando la escena a su gusto y no ciñéndose a los hechos. Cuando en el siglo XX nació la leyenda del Triángulo de las Bermudas, aquellos relatos ya exagerados vinieron como anillo al dedo. Los escritores que popularizaron el mito rebuscaron en la historia algún antecedente antiguo que diera peso a la idea de una zona maldita. Y ahí estaba Colón, el primer europeo que cruzó esas aguas, con sus brújulas locas, sus luces y su bola de fuego. Era el ingrediente perfecto, así que tomaron aquellas anotaciones
ya deformadas por biógrafos como Irving, y las deformaron aún más, hasta presentar a Colón como el primer testigo de los fenómenos inexplicables del Triángulo. Algunos programas de televisión llegaron a hablar de que el navegante había visto discos brillantes saliendo del mar o estrellas girando en el cielo, cosas que jamás aparecen en el diario. Hay un detalle final que dice mucho del personaje y que ayuda a poner las cosas en su sitio. Según el propio diario, Colón mentía habitualmente a su tripulación sobre la distancia que recorrían cada día. Solía decirles que habían navegado bastante menos de lo que en realidad avanzaban. ¿Por qué? Para evitar que cundiera el pánico al comprobar lo lejísimos que estaban ya de cualquier tierra conocida. Es decir, el hombre al que se presenta como testigo ingenuo de fenómenos sobrenaturales era en realidad un navegante calculador y muy consciente de lo que hacía, capaz de manipular la información para mantener la calma a bordo. No era un supersticioso asustado, sino todo lo contrario. Al final, la historia real de Colón en aquellas aguas es un ejemplo perfecto de cómo se fabrica un mito. Se parte de unos hechos verdaderos y perfectamente explicables. La declinación magnética, el mar de los Sargazos, un meteoro, la luz de la costa cercana. Luego, biógrafos posteriores los adornan para hacerlos más emocionantes. Después, otros autores estiran esos adornos. Y por último, los cazadores de misterios los rescatan siglos más tarde para dar credibilidad a una leyenda inventada en pleno siglo XX. Lo asombroso es que la aventura real de Colón, un hombre lanzándose con 3 barquitos a cruzar un océano desconocido, guiado por una brújula y las estrellas, no necesita ni una pizca de misterio para ser una de las mayores hazañas de la historia. La realidad, una vez más, resulta mucho más impresionante que la leyenda. La pirámide de cristal, el mayor bulo de las Bermudas al descubierto. En el fondo del Triángulo de las Bermudas se esconde, supuestamente, una pirámide de cristal gigante, más grande que la de Egipto, que sería la causa de todas las desapariciones de la zona. Es una de las historias más espectaculares que se cuentan sobre aquel rincón del Atlántico, y también una de las más repetidas en Internet. Según el relato, en las profundidades, justo en el centro del triángulo, descansaría una colosal pirámide translúcida de material cristalino, una estructura imposible que emitiría misteriosas energías capaces de hundir barcos y aviones. Una especie de máquina antigua oculta bajo el agua que explicaría, de una vez por todas, el enigma de la zona maldita. La historia lo tiene todo para triunfar. Habla de una construcción monumental sumergida, más grande incluso que la Gran Pirámide de Egipto. Menciona a supuestos científicos que la habrían detectado con sonar a 2000 metros de profundidad. La conecta con la mítica Atlántida, el continente perdido, y con toda clase de energías inexplicables. Y, por supuesto, incluye el ingrediente imprescindible de cualquier buena teoría conspirativa, la afirmación de que el gobierno de Estados Unidos habría intentado ocultar el descubrimiento para que la humanidad no conociera la verdad. Es, en resumen, el relato perfecto para volverse viral. Y vaya si se ha vuelto viral. Cada pocos años, la noticia de la pirámide de cristal del fondo del triángulo resucita en redes sociales, foros y páginas web de todo el mundo. Se comparte miles de veces, se ilustra con imágenes impactantes de pirámides brillando bajo el agua, y millones de personas la leen convencidas de estar ante un descubrimiento real que la ciencia oficial se niega a reconocer. Aparece en supuestos documentales, en vídeos de millones de visitas, en artículos que la presentan como un hecho comprobado. Para mucha gente, la pirámide de cristal es una de las pruebas más sólidas de que en el Triángulo de las Bermudas ocurre algo verdaderamente extraordinario. Pero hay un problema, uno enorme. Nada de todo eso es cierto. No existe ninguna pirámide de cristal en el fondo del Triángulo de las Bermudas. No la ha encontrado ningún científico. No la ha detectado ningún sonar. Y no hay una sola prueba real de su existencia. La historia entera, de principio a fin, es un invento. Y lo verdaderamente fascinante no es la pirámide en sí, que no existe, sino algo mucho más interesante y revelador. La manera en que una mentira,
nacida casi como una broma, es capaz de crecer, mutar y sobrevivir durante décadas hasta que millones de personas la dan por buena. Porque el origen de esta leyenda se puede rastrear con toda precisión y conduce a un lugar de lo más inesperado. Antes de seguir el rastro de esta mentira hasta su origen, conviene entender por qué una historia así engancha tanto. La idea de una gran estructura artificial oculta en el fondo del mar toca varias teclas muy poderosas en la mente humana. Por un lado, está el atractivo de lo monumental. Una pirámide más grande que las de Egipto, pero sumergida y desconocida. Por otro, la promesa de una explicación única y definitiva para un misterio que lleva décadas fascinando a la gente. Y, sobre todo, la sensación de estar accediendo a un secreto prohibido, a una verdad que alguien poderoso no quiere que sepamos. Esa combinación es prácticamente irresistible. A eso se suma que el Triángulo de las Bermudas ya arrastraba, desde hacía décadas, una fama de lugar donde cualquier cosa parecía posible. Sobre esa base ya construida, cualquier historia nueva, por increíble que fuera, encontraba terreno abonado para germinar. Si la gente ya estaba dispuesta a creer que allí desaparecían barcos y aviones sin explicación, dar el salto a una pirámide submarina de cristal no costaba tanto. La leyenda de la pirámide no nació de la nada, sino que se apoyó en un mito anterior mucho más grande, aprovechando su fama para colarse como una pieza más del rompecabezas. Y todo empezó, como veremos, en las páginas de una publicación que nadie debería haberse tomado en serio. Sección 2. El origen de toda la leyenda está en un periódico que se dedicaba a inventar noticias falsas para divertir a sus lectores. Se llamaba Weekly World News y era una publicación estadounidense de carácter satírico, un tabloide sensacionalista famoso por publicar las historias más disparatadas que uno pueda imaginar. En sus páginas aparecían titulares sobre bebés extraterrestres, hombres murciélago, avistamientos de Elvis vivo y toda clase de fantasías. Nadie en su sano juicio tomaba aquel periódico por una fuente seria. Era, básicamente, ficción disfrazada de noticia, pensada para arrancar una sonrisa en la cola del supermercado. De hecho, aquella publicación llegó a ser tan célebre por sus disparates que hoy se la recuerda casi con cariño como una pieza de humor de su época. Un lugar donde lo importante no era informar, sino inventar la historia más delirante posible para que la gente la comentara. Ese, y no otro, era el terreno del que salió la pirámide de cristal. Pues bien, fue en un número de aquel tabloide, publicado en mayo de 1990, donde apareció por primera vez la historia de la pirámide del fondo del Triángulo de las Bermudas. Era, como todo lo demás en aquella publicación, una invención sin ningún fundamento, escrita para entretener. En circunstancias normales, una historia así debería haber muerto ahí mismo, olvidada junto al resto de disparates del periódico. Pero no fue eso lo que ocurrió. Por algún motivo, aquella mentira concreta tenía el gancho suficiente para sobrevivir. Y con el tiempo saltó de las páginas del tabloide a un territorio mucho más peligroso, el de la gente que sí se la creía. Uno de los elementos centrales de la historia era su supuesto descubridor, un oceanógrafo llamado Meyer Berlag. Este científico habría detectado con sonar las gigantescas pirámides de cristal a 2000 metros de profundidad, y habría determinado que eran casi 3 veces más grandes que la Gran Pirámide de Egipto. El nombre sonaba serio, técnico, creíble. El problema es que Meyer Berlag no existe, nunca ha existido. Es un personaje completamente inventado que apareció por primera vez en aquel artículo satírico y que, sin embargo, ha sido citado durante décadas como si fuera una autoridad científica real. Cientos de artículos lo han presentado como un investigador de prestigio, sin que ninguno se molestara en comprobar si esa persona existía siquiera. Basta una búsqueda mínima para descubrir que no hay ni rastro de ese oceanógrafo en ninguna universidad, en ninguna publicación científica ni en ningún registro serio. Sencillamente, es un fantasma de papel al que se atribuyó un descubrimiento imposible. El detalle del nombre es, además, revelador de lo poco rigurosa que es toda la historia. Resulta que existe una editorial alemana real que se llama de forma muy parecida, Meyer y Meyer Verlag, dedicada sobre todo a publicar libros de deportes. La palabra alemana Verlag significa, precisamente, editorial, es decir,
Quien inventó la historia probablemente tomó el nombre de una editorial cualquiera y lo convirtió en el apellido de un falso oceanógrafo, sin más. Ese descuido, que convierte el nombre de una empresa de libros en el de un supuesto científico marino, da una idea perfecta del nivel de invención que hay detrás de toda la leyenda. Y sin embargo, ese personaje de cartón piedra ha engañado a millones de personas. Lo más llamativo es cómo un invento tan endeble consiguió despegar. La clave estuvo en el paso del tiempo y en el cambio de contexto. Mientras la historia vivió en las páginas de un tabloide reconocidamente humorístico, todo el mundo entendía que era una broma. Pero en cuanto empezó a copiarse y a difundirse fuera de ese marco, despojada de la etiqueta de sátira, la gente dejó de saber de dónde venía. Sin ese contexto, la historia de un oceanógrafo que descubre una pirámide de cristal con un sonar sonaba de repente perfectamente plausible. Y ahí, desconectada de su origen humorístico, la mentira empezó a caminar sola y a crecer sin control. Sección 3. Lo más asombroso de esta historia es que, cada vez que resucita, cambia de protagonista, como si fuera un cuento que cada narrador adorna a su manera. Con el paso de los años, la leyenda de la pirámide de cristal no se ha contado siempre igual. En unas versiones, el descubridor es el falso oceanógrafo del tabloide. En otras, aparece una supuesta expedición científica francesa o francoamericana equipada con tecnología puntera. Y en otras, el protagonista es un tercer personaje, un buzo y naturópata llamado Ray Brown. La historia es siempre la misma en esencia, una pirámide imposible en el fondo del mar, pero los nombres y los detalles bailan de una versión a otra, lo cual es una señal inequívoca de que estamos ante una leyenda y no ante un hecho real. El caso de Ray Brown merece una mención aparte, porque a diferencia del oceanógrafo inventado, este hombre sí parece haber existido. Según el relato que se le atribuye, allá por finales de los años 60, Brown estaba buceando cerca de las Islas Bahamas cuando se topó con una pirámide sumergida hecha de un material cristalino. Dentro, según su versión, encontró una esfera de cristal sostenida por unas manos de bronce, un orbe que emitiría una energía misteriosa. Brown afirmó haber cogido aquella esfera y haberla sacado a la superficie, pero, curiosamente, nunca la mostró de forma que pudiera examinarse en condiciones. Con el tiempo, su historia se fue haciendo un hueco en los círculos aficionados a lo paranormal, e incluso llegó a aparecer en algún programa de televisión de la época dedicado a los grandes enigmas, lo que le dio una difusión y una pátina de credibilidad que el relato no merecía en absoluto. Y aquí aparece uno de los detalles más reveladores de todo el asunto, el que se repite una y otra vez en este tipo de historias. Según se cuenta, Ray Brown no pudo aportar pruebas fotográficas de su hallazgo porque su equipo de fotografía quedó destruido por una tormenta. Es la excusa clásica, el comodín perfecto de cualquier descubrimiento extraordinario que casualmente no se puede demostrar. Vio algo increíble, pero las pruebas se perdieron, la cámara se rompió, las fotos se estropearon, sin una sola imagen verificable, sin la esfera disponible para su estudio y sin ningún testigo independiente. Todo queda reducido a la palabra de una persona. Y la palabra de una persona, por muy convencida que esté, no es una prueba científica de nada. En la maraña de versiones se ha llegado a mezclar incluso a un personaje real y conocido, Charles Berlitz. Este nombre puede sonar, porque Berlitz fue el autor del libro que en los años 70 convirtió el Triángulo de las Bermudas en un fenómeno mundial. Un superventas traducido a decenas de idiomas. Algunos artículos han presentado a Berlitz como el descubridor de la pirámide, atribuyéndole una expedición científica que la habría hallado. Pero conviene aclarar quién era en realidad. Berlitz no era oceanógrafo ni científico marino, sino lingüista, un experto en idiomas apasionado por los misterios y lo paranormal. Escribió mucho sobre el Triángulo y sobre la Atlántida, pero no dirigió ninguna expedición submarina ni descubrió pirámide alguna. Su nombre se añadió a la historia, simplemente porque daba prestigio y encajaba con el tema. Así, con cada nueva versión, la leyenda iba sumando ingredientes tomados de aquí y de allá. El científico inventado del tabloide, el buzo de la esfera de cristal, el autor famoso del Triángulo, la conexión con la Atlántida.
Cada narrador cogía la historia, le quitaba lo que no le convencía, le añadía algún detalle nuevo para hacerla más creíble, y la volvía a lanzar al mundo. El resultado es un relato camaleónico, sin una versión oficial, que se adapta y se transforma según quien lo cuente. Y precisamente esa capacidad de mutar es lo que le ha permitido sobrevivir tanto tiempo, saltando de una década a otra, de un formato a otro, sin morir nunca del todo. Es como una criatura que cambia de piel para no ser reconocida, y por eso resulta tan difícil de matar. Sección 4. En el año 2012, la vieja mentira volvió a estallar con más fuerza que nunca, y esta vez dio la vuelta al mundo entero en cuestión de días. Fue entonces cuando la historia de la pirámide de cristal, ya con más de 20 años a sus espaldas, encontró el vehículo perfecto para propagarse sin límites: Internet y las redes sociales. Empezaron a circular artículos y vídeos que presentaban el hallazgo como una noticia reciente y verificada, ilustrados con imágenes espectaculares de pirámides brillando en el fondo del mar. Se compartieron cientos de miles de veces, y millones de personas leyeron por primera vez, o volvieron a leer, que en el Triángulo había una pirámide gigante de cristal. Una de las reapariciones más sonadas llegó en 2021, cuando una página web de dudosa fiabilidad publicó un artículo con un titular llamativo que aseguraba que los científicos no habían logrado explicar las pirámides descubiertas en el Triángulo. Aquel texto atribuía el descubrimiento a una expedición de los años 70 liderada nada menos que por Charles Berlitz, el autor famoso, y volvía a mencionar al inexistente oceanógrafo Meyer Berlag como descubridor de otras 2 pirámides más. En cuestión de horas, cientos de usuarios lo compartieron, y la mentira, con más de 3 décadas de antigüedad, volvió a viajar por el mundo como si fuera una primicia. Y no fue un caso aislado. Publicaciones de distintos países, en distintos idiomas, fueron recogiendo la historia unas de otras, citándose entre sí como si cada una confirmara a la anterior, cuando en realidad todas bebían de la misma fuente falsa. Ese efecto de eco, en el que una mentira parece más verdadera cuantas más veces se repite, es uno de los grandes motores de la desinformación, y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente valiosa, porque es un manual perfecto de cómo se fabrica un mito moderno. El proceso siempre es el mismo, y se puede ver con total claridad en el caso de la pirámide. Primero, alguien inventa algo, a menudo como una broma o un artículo satírico. Luego, unos cuantos blogs y páginas web lo copian, cada uno añadiendo o cambiando algún detalle. Después llegan los vídeos, las publicaciones en redes sociales, los miles de comentarios y de veces compartido. La gente, por lo general, no comprueba las fuentes ni se pregunta de dónde salió la historia originalmente. Y así, a base de repetición, la ficción se transforma poco a poco en un supuesto hecho. Se ha dicho tantas veces que empieza a parecer verdad. Lo más irónico es que vivimos en la época en la que resulta más fácil desmentir este tipo de bulos. Hoy, con toda la información al alcance de la mano, basta una búsqueda de unos minutos para rastrear la pirámide de cristal hasta su origen en un tabloide humorístico, descubrir que el oceanógrafo que la halló no existe, y comprobar que ninguna institución científica seria ha detectado jamás semejante estructura. Organizaciones dedicadas a verificar datos han desmontado la historia una y otra vez. Y sin embargo, la leyenda sigue viva, porque para mucha gente resulta más atractivo creer en una pirámide mágica que aceptar una explicación aburrida, y porque una buena historia, aunque sea falsa, siempre corre más rápido que su desmentido. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los misterios del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de estas historias, hemos visto barcos que se hundieron por sobrecarga, aviones perdidos por un error de rumbo, buques abandonados por miedo a una explosión y un capitán legendario tragado por el mar. Todas tenían una explicación real detrás del misterio. Y esta última, la de la pirámide de cristal, nos enseña quizá la lección más importante de todas, que no todos los misterios del Triángulo ocurrieron en el mar. Algunos, como este, se fabricaron sobre el papel, y nos recuerdan que a veces el mayor enigma no es lo que se esconde en el fondo del océano, sino lo dispuestos que estamos a creer cualquier cosa con tal de que sea extraordinaria.